Hola, muy buenas tardes. ¿Me podría dar su nombre y su edad, por favor? Sí, buenas tardes, Dietlán. Sí, con todo gusto. Mi nombre, soy Herminio Hernández Cruz, licenciado en Derecho. Sí, gracias. ¿Su edad? Tengo 58 años de edad. ¿Actualmente qué cargo ejerce? Soy abogado postulante. ¿Nos puede explicar de qué se encarga el derecho fiscal? El derecho fiscal es la rama del derecho público que cumple con la función de regular y establecer todas las normas jurídicas que le permiten al Estado poder ejercer sus normas y requerimientos tributarios. ¿Nos puede definir qué es una contribución? Es la obligación de derecho público creada a través de una ley para el sostenimiento de los gastos públicos federales, estatales y municipales, sustentada en la proporcionalidad y equidad. ¿Qué contribución considera que le dejan mayores ingresos al Estado? El impuesto al valor agregado, llamado IVA, la industria automotriz, el turismo, el petróleo y las remesas de dinero derivadas de impuestos sobre la renta, retenciones de salarios y otras retenciones del impuesto sobre la renta. Esas son las que les deja una mayor cantidad de ganancias y de ingresos al Estado mexicano. ¿Qué organismos son los encargados de la recaudación de contribuciones en México? El principal organismo y el que todos conocemos es el SAT, que obviamente por sus siglas es el Servicio de Administración Tributaria, perdón, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado de la recaudación tributaria. También existen otros órganos también que son considerados órganos desconcentrados, como el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y Conagua, que en sus respectivas áreas o actividades también son recaudadores fiscales. Gracias. Desde su perspectiva, ¿considera que las contribuciones deben ser obligatorias o voluntarias y por qué? Las contribuciones en México deben ser obligatorias, ¿sí? Voluntarias no daría resultado. Todos sabemos el método, la cultura que tenemos los mexicanos. No pagaríamos definitivamente. Debe de haber esta obligación sustentada en las leyes correspondientes para que se dé el cumplimiento correspondiente. Tampoco no existe una cultura de que nos sintamos orgullosos de pagar impuestos. No dará resultado. Defina qué son los impuestos. Son una contribución, es decir, un pago en dinero en especie de carácter obligatorio con la que cooperamos para fortalecer la economía del país. ¿Quiénes están obligados a pagar impuestos en México? Están obligados a pagar impuestos en México todas las personas físicas y morales residentes en México, que obtengan ingreso en efectivo, en bienes devengados, en los términos de la ley fiscal señale, ya sea por crédito en servicios en los casos que señala la ley citada o de cualquier otro tipo. Pero bueno, requisito indispensable, persona física o moral, es que sean residentes en México. ¿Me puede mencionar qué impuestos se cobran en México en el ámbito federal, estatal y municipal? Ok, sí, claro. En impuestos federales tenemos un catálogo de los principales, entre otros el ICR, el llamado ICR, que es el impuesto sobre la renta, el IVA, que es el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, el llamado IEPES, el impuesto al activo, impuesto al comercio exterior, tenencia e impuesto sobre automóviles nuevos, que este es un impuesto de reciente creación. Incluso por ahí en un momento parece que se aplica a automóviles cuyo valor excede de 300,000 pesos. ¿Sabe usted para qué son utilizados los impuestos? Ajá, perdón, eso es en los impuestos federales. En los estatales hay impuestos sobre nóminas, impuestos sobre hospedaje
impuesto por obtención de premios, impuesto a los juegos de apuestas, impuestos a las tarifas efectivamente celebradas por las empresas de redes de transporte, impuestos ecológicos, tenencia de vehículos con placas estatales, impuestos sobre sociedades, entre otros. Pero en cuestión de los impuestos municipales, tenemos un catálogo que obviamente todos y cada uno de los ciudadanos conocemos, ¿no? Que es derivado de todos y cada uno de los servicios administrativos que prestan los municipios, ¿sí? En el ámbito de su competencia y que presta al ciudadano en el ejercicio de su potestad administrativa. Por ejemplo, el pago del impuesto predial, el impuesto sobre compraventa de inmuebles, sobre rifas, concursos, loterías, sorteos, así como el impuesto por el mantenimiento y conservación de las vías públicas. Esos son los impuestos federales, estatales y municipales. Sí, gracias. Ahora sí la que sigue, perdón. ¿Sabe usted para qué son utilizados los impuestos? Sí, los impuestos se utilizan o se destinan a la satisfacción de ciertas necesidades de carácter colectivo, como la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad pública, para los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económicos. ¿Qué es el gasto público? Es el gasto que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población, según los propósitos u objetivos socioeconómicos que se persiguen. Ejemplo, desarrollo social, desarrollo económico y gobierno. Defina qué es un delito. Delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, sancionada por una ley penal. La conducta puede desplegarse por acción u omisión. ¿En qué delitos puede incurrir un contribuyente? Un contribuyente puede incurrir en el delito de defraudación fiscal y su equiparable, que lo señala el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Se dan una serie de supuestos y circunstancias en donde un método es equiparable a la defraudación fiscal. Pero pues propiamente en un método, muchos tratadistas lo llaman como que es el que se desarrolla de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué es la defraudación fiscal? La defraudación fiscal es quien con usos de engaños o aprovechamientos de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. ¿Considera que la defraudación fiscal es un delito grave? En su esencia, no, en virtud que en el año 2016 la defraudación fiscal dejó de ser considerada delito grave, excepto cuando en su comisión se dan las hipótesis de la delincuencia organizada. ¿A quién considera que perjudica la comisión del delito de defraudación fiscal? Bueno, como por su propia definición anteriormente, la defraudación fiscal obviamente es en perjuicio del fisco federal. ¿Considera que la pandemia tuvo algún tipo de impacto en el incremento de la comisión de este delito? Sí tuvo mucho impacto, tuvo mucho que ver, pues en un momento pues se desestabilizó la economía, hubo mucha incertidumbre, hubo muchos despidos, se generó desempleo, las empresas en un momento frenaron su productividad. Entonces, bueno, pues todos los que en un momento contribuyen a sus obligaciones fiscales, pues no tenían dinero. Yo creo que tanto las personas físicas como las morales en un momento pues entramos así como en una especie de recesión económica, donde obviamente se ve reflejado en el incumplimiento de pago en sus impuestos o contribuciones.
¿Por qué considera que la sociedad incurre en la comisión de este delito? Por, por una ausencia de cultura fiscal. Eh, la crisis económica, como te decía yo, se ha agudizado, ¿sí? Pero también en un momento hay una enorme desconfianza de la sociedad en cuanto a la aplicación de esos recursos con los que ellos cooperan o participan, ¿sí? Últimamente ya no se les quiere dar la transparencia, para qué se usa, cómo se usa, si se trata para obra pública, en un momento cuánto costó, ¿no? Y cuánto se gastó en una determinada obra. Si en un momento, pues mucha gente se está quejando que en los hospitales no hay medicamentos, no hay buen equipo médico. Entonces, bueno, pues la verdad, todo eso desanima a los contribuyentes. ¿Considera que se puede hacer algo para disminuir la comisión de este delito de defraudación fiscal? Y de ser así, ¿qué sería? Pues mira, yo creo que sí se puede hacer algo, se pueden hacer pues varias acciones para disminuir este delito. Se deben de crear estímulos para los contribuyentes. Se les debe de estar monitoreando al momento en cuanto a su productividad, ¿no? Los que en un momento los pequeños empresarios o los emprendedores, pues son quienes más deben de tener esos estímulos económicos, ¿no? Y además, en un momento, yo creo que si en un momento se creara un sistema de pensiones para los ciudadanos mexicanos de acuerdo a un historial de contribuciones y en proporcionalidad de sus contribuciones, estaríamos orgullosos y atentos de pagar nuestros impuestos puntualmente y no evadir ese tipo de pagos. ¿Considera que la disminución de cantidades excedentes y el aumento de la penalidad en el delito de defraudación fiscal podría ayudar a que disminuya la comisión de este delito? No lo considero totalmente, porque como lo manifesté anteriormente, la verdad, de momento la sociedad mexicana está llena de desconfianza en su aplicación, sea en pequeñas, medianas o grandes cantidades. De todas maneras existe la duda. Hay una errónea y equívoca aplicación en todos los recursos que ingresan por los impuestos. En México ingresa una gran cantidad de impuestos. En México hay una serie de impuestos que la verdad el mismo gobierno al momento se sorprende de las grandes cantidades que caen a las arcas federales. Y en cuanto al aumento de su penalidad, no soy partidario de esa situación, toda vez de que la cuestión punitiva está comprobado que en un momento no disminuye la comisión de los delitos. En este ámbito ni en ningún otro. No soy partidario de un aumento en la penalidad. Bueno, esas serían todas las preguntas. Muchas Le gracias. agradezco mucho su atención. Fue un placer haberte servido en esta tarea y investigación que te dejaron. Gracias.